Hoy tengo una palabra que quiero compartir con ustedes y quiero que me preste atención. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí nos sentimos bendecidos por Dios? A ver, levante la mano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto es lo que la Biblia nos enseña, porque si usted va al libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y escuche bien ahora, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significa esto, pastor? Que usted en Jesucristo, el día que aceptó a Jesús como el Salvador y el Señor de su vida, pasó a recibir todo tipo de bendiciones de parte del Padre, de parte de Dios. Por eso qué importante es entender esta verdad, que usted tiene sobre su vida todo tipo de bendiciones. Pero quiero hacer algunas preguntas. ¿Por qué entonces muchas veces no estamos disfrutando de las bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas? ¿Por qué entonces a veces creo que hasta desperdiciamos o perdemos bendiciones de parte de Dios? Si por un lado la Biblia me dice que soy bendecido con todo tipo de bendición, ¿por qué en muchas oportunidades y ocasiones no lo estoy disfrutando en mi vida? Aquí yo he titulado la palabra de hoy: no desperdicies tu bendición. Quiero que le digas al que está a tu lado: no desperdicies tu bendición. Vos tampoco, decile. La palabra de hoy que quiero enseñarles está basada en una historia. Por lo tanto, les voy a contar una historia de un hombre que sí desperdició su bendición. Dios estaba absolutamente decidido a bendecir a este hombre, pero en realidad este hombre estaba decidido a perder y a desperdiciar la bendición que Dios tenía sobre su vida. Y la pregunta es: ¿cuáles fueron las causas que lo llevaron a perder la bendición de Dios? Si Dios quería sí o sí bendecirlo, ¿qué cosas hizo mal este hombre para que no pudiera disfrutar de esa bendición? Para que lo llevaran a un resultado tal de una vida sin la bendición del Señor. Vamos a abrir las Biblias en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11, y les voy a leer dos versículos de la palabra, que es el versículo 37 y 38, y luego voy a contarles esta historia, y de la misma historia, que va a ser breve, pero vamos a extraer algunas enseñanzas para nuestra vida. ¿Para qué? Para que no desperdiciemos las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 37 y 38 dice lo siguiente: en lo que a ti atañe, yo te haré rey de Israel y extenderás tu reino a tu gusto. Mire esto, qué tremendo, decirlo como quieras. Si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos, como lo hizo David mi siervo, entonces estaré contigo, estableceré para ti una dinastía tan firme como la que establecí para David, y te daré a Israel. Estas promesas Dios se las dice a un hombre llamado Jeroboam. La historia de Jeroboam usted lo puede encontrar en el libro de Primera de Reyes, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14. Mire qué tremendas promesas Dios derramó sobre la vida de Jeroboam. Ahora, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios le promete cosas tan importantes a Jeroboam? El contexto histórico. ¿Qué es lo que produjo esto para que estas promesas se transformaran en bendición para la vida de Jeroboam? Todo esto comienza con la desobediencia de Salomón. Salomón
el gran rey de Israel, el hombre más sabio que pasó por este mundo, en un momento determinado desobedeció a Dios. ¿Cómo desobedeció a Dios? Dios le había dicho que no busque mujeres de otros pueblos paganos. ¿Y qué hizo Salomón? Salomón se casó con 700 mujeres. Quiero ver el rostro de los hombres. Uno me dirá, pastor, 700 mujeres está bien, el tema son las suegras, son muchas. Esto se llama ganando enemigos. 700 mujeres que las hizo príncipe, y tuvo 300 concubinas que justamente eran de naciones extranjeras y naciones paganas, cuando Dios le había dicho que no había que mezclarse. ¿Pero por qué? Porque esas mujeres, o mezclarse con otros pueblos, podían desviar el corazón de Salomón del verdadero Dios. Y eso fue lo que pasó. Salomón desobedeció a Dios, se casó con estas 700 mujeres, tuvo las 300 concubinas, todas de otros pueblos, que eran pueblos que adoraban a sus propios dioses, y apartaron el corazón de Salomón de Dios, al punto tal que Salomón comenzó a construir altares paganos para que estas mujeres y los seguidores de estas mujeres pudieran adorar a sus propios dioses. ¿Qué aconteció entonces? Dios se enojó, porque Dios le había dado todo a Salomón. Recuerden, el hombre más sabio, el más rico de la historia en aquellos tiempos. Dios le había dado sabiduría para gobernar. Era al punto tal que venían otros reyes de distintas naciones para escuchar de la sabiduría de Salomón. Se quedaban asombrados con las riquezas que tenía Salomón. Pero a pesar de ser tan bendecido, la desobediencia de Salomón hizo enojar a Dios. Es decir, Dios se enojó con él, pero en 2 oportunidades Dios intentó advertirlo. Dios es maravilloso, ¿verdad? No es que de la primera de cambio que se equivocó, hizo las cosas mal, que en realidad se equivocó 1000 veces. No fue tampoco la primera de cambio, 1000 veces se equivocó. Pero Dios le volvió a dar una oportunidad y le volvió a dar otra oportunidad más, pero Salomón no le hizo caso. Entonces allí fue donde Dios le dice a Salomón que le iba a quitar el reino y que te lo voy a dar a uno de tus siervos. Solamente por consideración a tu padre David, no lo voy a hacer mientras vos vivas, sino se lo voy a quitar al reino a tu hijo. Le voy a dejar solamente un par de tribus para él, pero el resto de las tribus van a ser para sirviente. Y aquí en este contexto aparece Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? Jeroboam era un soldado que se había ganado el respeto de todo el pueblo, inclusive el respeto también de Salomón, al punto tal que Salomón lo puso como supervisor de la construcción de unos muros especiales que tenían que hacer en la ciudad de David. Jeroboam un día estaba andando y se encontró con un profeta, el profeta Ahías, y Ahías tenía en su mano un manto nuevo. Cuando Ahías ve a Salomón, Dios le habla a Ahías, y lo que hace el profeta Ahías, rasgó ese manto nuevo en 12 pedazos, y de los 12 pedazos le entregó 10 pedazos a Jeroboam y le dijo lo siguiente: Dios te va a dar 10 tribus para que vos seas el rey de esas 10 tribus de Israel, siempre y cuando lo obedezcas, siempre y cuando hagas la voluntad de Dios. Dios va a estar contigo como estuvo con David. Vas a extender tu reino a tu gusto y voy a establecerte una dinastía, que eso implica la sucesión de reinado. Es decir, la dinastía en este caso es que los hijos van heredando al padre, el padre heredó al abuelo como reyes. Salomón, cuando se entera de esto, no le gusta nada. Entonces intenta matar a Jeroboam,
pero Jeroboam huye a Egipto hasta la muerte de Salomón, que es cuando regresa a Jerusalén. Bueno, muere Salomón, su hijo Roboam. No nos vamos a confundir. Jeroboam es el sirviente, es el que huye, el que recibe la profecía. Roboam es el hijo de Salomón, que es declarado rey. ¿Rey de qué? De las 12 tribus de Israel, hasta ese momento. Un día el pueblo viene a pedirle a Roboam, que era el rey, que por favor baje los impuestos, porque la carga es muy pesada, muy difícil de soportar. Y le dicen: tu papá Salomón nos puso una carga pesada, pero te rogamos por favor que bajes toda la parte impositiva, todos los tributos, porque no podemos vivir más de esta manera. Roboam, el rey, inexperto, le dice: bueno, vuelvan en 3 días que les voy a dar una respuesta. Antes que llegaran los 3 días, ¿qué es lo primero que hace Roboam? Junta a los consejeros, que fueron los consejeros en su momento de su padre Salomón también. Eran hombres ancianos con experiencia, y les dice: bueno, ¿qué es lo que ustedes me aconsejan? Entonces el grupo de ancianos y consejeros con experiencia le dicen: Roboam, oh gran rey, te sugerimos que le bajes los impuestos y las cargas al pueblo, para que ellos puedan estar tranquilos, para que puedas reinar en paz, para que ellos se agraden de tu reinado y que estén dispuestos a defenderte todo lo que sea necesario. Este fue el consejo que le dan los ancianos, los consultores y los consejeros. Pero el rey despreció totalmente los consejos de los ancianos. ¿Y qué hace? Va y le consulta a sus amigos, aquellos con los cuales se crió juntos, jugaba juntos, hacían las picardías juntos. Buscó su grupo de amigos y les preguntó: ¿qué hago? Soy el rey ahora, el pueblo me está diciendo esto. No, tenés que demostrar quién es el hombre fuerte de este reinado. Duplicale la carga, cobrale mucho más impuestos. Esto es lo que le estaban aconsejando sus amigos. No tenés que ser débil, al contrario, tienen que ver que hay autoridad en vos, así que duplícale todo. Decirle que los impuestos van a ser mucho peores que los impuestos que tu padre Salomón les había dado. La carga iba a ser muy, pero muy pesada. Al tercer día viene el grupo representado del pueblo juntamente con Jeroboam. Recuerde Jeroboam. Juntamente con él, para preguntarle cuál era la decisión que había tomado el rey Roboam. Entonces Roboam, soberbio, orgulloso, les dice justamente esto: les voy a poner una carga mucho más pesada que la carga que mi padre les había puesto. Se arma una especie de revolución en el pueblo y una actitud de rebeldía tal que el pueblo, especialmente estas 10 tribus, declaran a Jeroboam y lo proclaman rey de las 10 tribus de Israel. Y de esta manera se da cumplimiento a la profecía que el profeta Ahías le había dado a Jeroboam años atrás. El resto de las 2 tribus que quedaban, que eran Judá y la tribu de Benjamín, quedan bajo el reinado de Roboam allí en Jerusalén. Por lo tanto, aquí es donde entra la historia tremenda y maravillosa de este hombre, Jeroboam. Jeroboam de pronto se encuentra frente a una tremenda y extraordinaria bendición de Dios, pero vamos a analizar ahora en esta historia cómo es que la desperdició. Cómo es que Dios, queriendo bendecirlo, él perdió esa bendición. Y yo encuentro 4 cosas en la historia que son cosas que usted y yo tenemos que estar alertas para no perder ninguna bendición de Dios, porque Dios quiere bendecirte, lo hemos visto.
Dios nos ha bendecido con todo tipo de bendición. Ahora, yo no las quiero desperdiciar, yo no las quiero perder. Por lo tanto, la experiencia de Jeroboam me tiene que servir a mí para no cometer los mismos errores. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué él desperdició la bendición que Dios le había dado? Primero, porque no escuchó el consejo de Dios. Si usted luego va y lee en Primera de Reyes capítulo 13, versículo 1 al 3, se va a dar cuenta que todo era favorable para Jeroboam. A él no le correspondía ser rey. No estaba en la dinastía de David. No era David, Salomón, Jeroboam. No, él no estaba en la dinastía. De hecho, estaba Roboam, pero no él. Por lo tanto, tuvo una gran oportunidad. Pero ¿qué pasó con este hombre, con Jeroboam, el rey en ese tiempo de las 10 tribus? Él no quería que la gente de las 10 tribus vaya a adorar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba Roboam con las otras 2 tribus. Entonces, ¿qué tenía Jeroboam? Tenía miedo que la gente vaya a adorar allá y luego se quede bajo el reinado de Roboam e ir perdiendo gente. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Jeroboam comenzó a construir santuarios paganos para que la gente vaya a adorar. De hecho, construyó 2 becerros de oro y le dijo a la gente que adoraran estos becerros porque estos becerros los habían sacado de Egipto. Por lo tanto, frente al temor a que la gente se vaya con el rey Roboam, construye altares paganos. Entonces aparece un hombre de Dios, enviado por Dios, que lo advierte y lo aconseja de parte de Dios a Jeroboam y le dice: no hagas sacrificios en esos altares porque la destrucción va a venir sobre tu vida. Consejo de parte del Señor. Consejo que Jeroboam no le presta atención. Primer problema por lo cual él desperdicia su bendición es que no escuchó el consejo y los consejos de Dios. Y yo me he preguntado, ¿será que a veces usted y yo perdemos bendiciones de parte de Dios por no escuchar consejo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas? Tenemos el consejo de parte de Dios de que tenemos que tener un espíritu perdonador a aquel que nos ha lastimado, a aquel que nos ha herido, a aquel que nos ha calumniado, a aquel que nos ha hecho sufrir, a aquel que generó pérdida en nuestra vida. Y Dios nos dice que lo mejor que podemos hacer y el consejo más sabio que nos da, ¿cuál es? Es perdonar para aliviar nuestro corazón, para cicatrizar las heridas del alma y no vivir una vida amargada. Y a veces creo que nos perdemos la bendición de Dios por no escuchar el consejo. La bendición de una vida plena, la bendición de una vida abundante, la bendición de una vida que vale la pena ser vivida. ¿Por qué? Porque no escuchamos el consejo de Dios que nos dice que hay que perdonar. El consejo de Dios para la familia, para los hijos es: hay que honrar a los padres. Sí, pero mis padres, tus padres nada, son tus padres, por lo tanto tenemos que honrarlos. Pero se equivocan, y sí, ¿por qué no se van a equivocar? Y han hecho cosas erradas, ¿y por qué no? Somos todos seres humanos, aprendemos de nuestros errores. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? El consejo que es: honra a tus padres para que te vaya bien en la vida. A los padres les dice: no exasperen a sus hijos, es decir, no los provoquen, trátenlos como corresponde, con respeto, pero sin provocarlos. A los maridos les dice: traten a sus esposas como si fuera un vaso frágil. ¿Cómo hace usted para llevar un vaso frágil de un lugar a otro? Si tiene un vaso de cristal, una copa de cristal, la tiene que llevar hacia aquella mesa. Usted no va todo atolondrado porque la va a golpear, seguramente se va a quebrar. Va con mucho cuidado, con mucha delicadeza, y lo va a apoyar aquí. ¿Para qué? Para que no se lastime, para que no se quiebre. Así, maridos, traten a sus esposas. Consejo de Dios.
Pero las esposas le dicen, respeten a sus maridos, no estén ventilando los trapitos sucios, sus equivocaciones, sus errores, sus debilidades delante de los otros con las amigas. Respeten a sus maridos. Uno para cada uno, les digo, ¿vio? ¿Para qué? Para que la familia sea bendecida. Muchas veces las familias no están transitando la bendición de Dios cuando Dios lo ha prometido, simplemente porque los hijos no hacen lo que tienen que hacer, porque los padres no hacen lo que tienen que hacer, porque en realidad los esposos y las esposas no están escuchando y poniendo en práctica el consejo de Dios y desperdician la bendición de Dios sobre la familia. Dice la palabra de Dios, ¿quieren prosperar? Claro que sí, ¿quién no va a querer prosperar? Sean honestos en sus diezmos y sus ofrendas. Dice la palabra del Señor, consejo de parte de Dios. Consejo de parte de Dios, cuiden su lengua. ¿Por qué? Porque con la lengua tenemos la capacidad de bendecir o tenemos la capacidad de maldecir. En la lengua podemos matar o con la lengua podemos dar vida. Por lo tanto, ¿cuál es el consejo de Dios? Cuida tu lengua, que tus palabras sean para animar, que tus palabras sean para bendecir, que tus palabras sean para alentar, para corregir, para levantar, para darle ánimo a aquel que está cerca tuyo. Cuida tu lengua, porque tenés el poder de matar. Podés matar el prestigio de una persona calumniándola, podés matar el corazón de una persona injuriándola. Por lo tanto, ¿el consejo cuál es? Cuidar nuestra lengua para que la bendición de Dios no se desperdicie. Por eso, escuchar y seguir los consejos de Dios trae bendición sobre nuestra vida. Y usted no la va a desperdiciar así. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Me está siguiendo, verdad? Lo segundo que yo veo en este Jeroboam, que lamentablemente desperdició la bendición de Dios, es que no aprovechó la intervención poderosa de Dios sobre su vida. Ustedes se lo encuentran en el capítulo 13, del versículo 4 al versículo 10. Resulta que cuando este hombre de Dios le profetizó a Jeroboam y le dijo, no hagas eso, no hagas altares, no presentes sacrificio delante de los altares porque va a venir problemas sobre tu vida, y allí le señaló su error. Jeroboam, cuando estaba diciéndole esa profecía, extiende la mano y le dice, agárrenlo, y se quedó tiesa la mano, dura, no la podía mover. Entonces, en su desesperación, después de hacerse el valentonado y el diciéndole, agárrenlo a este profeta, le dice al profeta, por favor, ¿podrías orar por mí? Porque no puedo mover el brazo. ¿Y sabe lo que pasó? El profeta oró por él y se sanó. Pero permaneció en el error, siguió ofreciendo sacrificios en el altar pagano. Dios interviene poderosamente en su vida, Dios hace un milagro en su vida, pero él permanece en el error y permanece con una actitud errada, porque continúa. Y yo me puse a pensar sobre este punto, ¿no? Tengo muchos años en la vida ministerial. Imagínense, yo comencé a predicar a los 15 años. No haga cuenta. Pero comencé a predicar a los 15 años y he visto mucho, he aconsejado mucho. Y he visto, mi querido, cuántas familias que estaban destruidas, aniquiladas por el diablo, las he visto restauradas por el Señor Jesucristo de una manera milagrosa, pero no están en el reino. No están en el reino. Experimentaron el poder de Dios, experimentaron el milagro de Dios. ¿Y dónde están? No están en el reino. Siguen con su vida lejos de Dios, lejos del Señor. Por lo tanto, pierden la bendición de Dios. ¿Cuántos oraban
y clamaban al Señor por ser prosperados, porque vivían de prestado, vivían de la misericordia de otros, vivían de la ayuda de otros. Y Dios en su amor los prosperó y les dio abundancia, pero no los vemos más. ¿Dónde están? No están. Podría darle diferentes ejemplos, pero no lo voy a hacer ahora por amor al tiempo. ¿Cuántos fueron sanados por el Señor con milagros tremendos, pero siguieron después de ser sanados su propio camino sin interesarle la vida cristiana, sin tener a Jesucristo? ¿Se acuerdan como los 9 leprosos? 10 fueron sanados por el Señor, pero uno solo regresó. Los otros 9 se fueron sanos, pero están en el infierno. Sanados acá, pero en el infierno. ¿Cuántos han recibido milagros de parte de Dios, pero no viven una vida de obediencia al Señor, agradable al Señor? Y entonces, ¿qué? Entonces es la manera de desperdiciar la bendición. Aunque hemos visto el milagro y hemos recibido el milagro, luego de recibirlo no hemos permanecido. Y esto es lo que le pasó también a Jeroboam. En tercer lugar, y escuche esto, no aprendió de los errores de otros. ¿Cuántos me escucharon? Digan amén. No aprendió de los errores de otros, por eso desperdició su propia bendición. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque si usted va al capítulo 11 del versículo 1 hasta el versículo 8, él vio las consecuencias que sufrió Salomón por desobedecer. Él lo vio. Él vio cómo Salomón, siendo el rey que era, por desobedecer a Dios, perdió la dinastía, perdió la herencia, perdió el reinado. Él lo vio por su error, pero no aprendió de ese error. ¿Me siguen, verdad? Los errores están para aprender, no para repetirlos. Ser inteligente es aprender de los propios errores, pero ser sabio y ser un genio es aprender de los errores de otro. ¿Me está siguiendo, verdad? Y yo creo que a veces fallamos cuando no aprendemos de los errores de otros, como le pasó a Jeroboam. Una de las causas por las cuales él desperdició la bendición de Dios es que, aunque vio lo que le pasó a Salomón, aunque vio lo que le pasó a Roboam, él cometió también el mismo error sin aprender de esos errores. Y a veces lo veo con dolor y con tristeza en jóvenes cristianos que se casan con personas que no creen en Jesús, que no creen en el Señor como el Salvador y Señor de sus vidas, a pesar de lo que dice la palabra de Dios de no unirse a yugo desigual, a pesar de ver otros matrimonios entre cristianos y incrédulos que no creen, donde el cristiano va cediendo a sus convicciones, va cediendo a su vida espiritual para mantener la armonía matrimonial, para mantener la armonía familiar, porque quien cede siempre es el creyente, no es el inconverso. Quien cede de dejar de ir a los cultos cuando va solo es el creyente. Quien cede aún en la formación de sus hijos en el camino del Señor es el creyente, no es el inconverso. Tengo experiencias tremendas que podría compartirles con respecto a este tema. Pero si ves a otro que está fallando, si ves a otro que se está equivocando, entonces no repitas sus errores. Justamente Jeroboam desperdició su bendición por no aprender de los errores de otros y tuvo consecuencias similares. Y lo cuarto, y con esto termino, ¿por qué perdió? ¿Y por qué desperdició la bendición de Dios? Porque no estuvo dispuesto a obedecer a Dios. No quiso obedecer a Dios.
cuando la bendición que Dios le había dado estaba sujeta a la obediencia. En el mismo pasaje que leímos, Dios le había dicho: vas a poder extender a tu gusto, yo voy a estar contigo como estuve con David, te voy a dar dinastía y descendencia para que sigan reinando con tu apellido, etcétera, etcétera. Si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos. Pero él no quiso obedecer a Dios, no estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Por lo tanto, toda la bendición que Dios estaba dispuesto a derramar, no solamente sobre Jeroboam, sino para toda su descendencia, se desperdició. Dios le dio una gran oportunidad. Escuche, le quitó a la descendencia de David el reinado. ¿Sabe lo que significa esto? David, el gran rey David, le quitó Dios a la descendencia de David su reinado y se lo dio a Jeroboam. ¿Que quién era Jeroboam? Era un soldado simplemente. Mire la tremenda bendición. Pero fue desobediente a Dios y perdió la bendición de Dios, no solamente sobre su vida, sino también sobre su familia. Si usted sigue leyendo la historia, Jeroboam perdió su hijo murió y toda su descendencia fue eliminada. Por lo tanto, no tuvo dinastía para heredar. Mire, Jeroboam era un hombre que Dios estaba empecinado en bendecir, pero él estaba empecinado a evitar la bendición de Dios. Así como Dios quiere seguir derramando bendición tras bendición sobre tu vida, simplemente aprendamos de los errores de Jeroboam. Escucha los consejos de parte de Dios en su palabra y ponerlos en práctica. Aprovecha el poder de Dios y los milagros sobre tu vida y no continúes por allí en el error, sino que ese milagro de Dios te lleve al camino de perseverar en la fe y de crecer. Aprende de los errores de otros. Si ves que aquel se alejó del Señor, fíjate cómo le está yendo. Entonces, no te alejes. Aprende del error del otro, de lo que está pasando en el otro, y obedece al Señor. Entonces, Efesios 1:3 se va a derramar profundamente sobre tu vida. Que Dios nos ha bendecido con todo tipo de bendición en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos ponemos todos de pie. ¿Sabe? Cada uno de nosotros somos diferentes, gracias a Dios. Y cada uno de nosotros sabemos en qué posición estamos frente a la palabra que acabamos de recibir. ¿Estás sintiendo, mi querido, mi querida, que se está diluyendo algunas bendiciones de tu vida? ¿Que estás desperdiciando algún tipo de bendición? Porque alguna de las cosas que estuvimos viendo te estás identificando y decís: uy, esto es lo que me está pasando. ¿Quién se lo dijo al pastor? ¿Quién le botoneó al pastor lo que me está pasando? El Espíritu de Dios. Pero lo bueno, ¿sabe qué es? Que si yo me estoy equivocando en algo, Dios es tan bueno que nos abre los ojos para corregirnos, no para castigarnos ni condenarnos. No, lejos del Señor eso. Simplemente para decirnos: cuidado, mira, no estás recibiendo bien el consejo, no lo estás poniendo en práctica. Atenti con eso, que no se desperdicie ninguna bendición en tu vida. Fíjate, aquel se equivocó, no cometas el mismo error.
no lo cometas, porque difícilmente el resultado va a ser diferente al otro. No cometas el mismo error. A cada uno Dios nos va hablando de una manera distinta. ¿Qué tal si le decimos: Señor, aquí estamos hoy? Hoy, Señor, aquí estamos. Y presentarle tu vida a Dios. Decirle lo que te está pasando. Decirle: Señor, no me estaba dando cuenta que estaba perdiendo tu bendición. No me estaba dando cuenta. Pero hoy abrís mis ojos espirituales. Hoy tu palabra me está enseñando que no es necesario perder ni desperdiciar las bendiciones. Al contrario, ayúdame, Señor. Ayúdame. Este es tu tiempo con Dios. Quiero que ores en el lugar donde estás, allí. ¿Dónde estás? Sí, Señor. Sí, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero traer a todos y a cada uno de los que hoy estamos aquí delante de tu presencia. Yo sé, Señor, que tu Espíritu Santo ha estado hablando a corazones. Nos hemos estado identificando con diferentes situaciones. Pero gloria a tu nombre, Señor, porque tu Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Y si estoy errando, no necesito continuar en el error, sino todo lo contrario. Gracias, Señor, por advertirme. Gracias por conducirme. Gracias por mostrarme tu plan, tu proyecto, tu voluntad para con mi vida. Yo quiero ser, Señor, un receptor de todo tipo de bendición, como dice tu palabra. En mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida económica, en mis relaciones interpersonales. Quiero ser bendecido en todas las áreas de mi vida. Pero ayúdame en esta hora, en lo que me estoy equivocando. Enderezá, Señor, mi camino. A veces son cosas pequeñas, son detalles pequeños, pero hay que cazar las zorras pequeñas que echan a perder nuestras vidas. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo te ruego que tu Espíritu nos impulse a tomar decisiones sabias, que podamos salir de este lugar de una manera diferente a la que hemos entrado, que podamos salir libres en la plena certeza que soy bendecido con todo tipo de bendición. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás hablando en cada vida. Gracias por los que están tomando decisiones importantes en su vida. Gracias, Señor. Gracias. A ti la gloria, la honra y el honor. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey en esta hora. Aleluya. Y diga conmigo. Soy bendecido con todo tipo de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.